Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Es un gusto tenerles por acá. Para conocimiento de todas las personas en la sala, esta actividad será transmitida por los diferentes canales del INIE. Entonces, ahí también van a aprovechar para después poder verla. También vamos a tener personas que la estarán viendo en alguna de las transmisiones en línea. Hoy nos acompaña Nicolás Arata. Voy a hacer una breve presentación de Nicolás. Nicolás es presidente de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación. Fue director de formación y movilización del conocimiento del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires y es doctor en investigaciones educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas de México. Es profesor de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, UBA, Universidad de Buenos Aires, y ha publicado numerosos libros y artículos sobre la temática. Este es un conversatorio que surge a partir de la Red Interinstitucional de Niñez y Adolescencia, donde convergen varias universidades que están investigando o pensando el tema de niñez desde proyectos de extensión o investigaciones, a organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas que tienen políticas públicas o acciones vinculadas con la niñez. Entonces, en el marco de la Red Interinstitucional de Niñeces y Adolescencias es que surge este espacio que pertenece al Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos acompaña Carol Morales, entonces le doy el espacio a Carol para que pueda tener unas palabras de parte del instituto. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos aquí presentes que nos acompañan en este conversatorio, como bien lo señalaba Farley, agradecerle también a Nicolás por estar acá, y sacar ese ratito para compartir con nosotros un tema que nos reúne, ¿verdad? Que nos convoca y sobre todo que nos hace pensar en palabras o en temas como lo es la justicia, ¿verdad? Efectivamente, invertir en la niñez es justicia para siempre. Hablar de los niños y las niñas, no hablamos solo de pedagogía, hablamos también de justicia social y de la base misma de la democracia. Em, yo preparé unas palabras acá que me voy a permitir leerles para provocar, para iniciar propiamente la reflexión, en tanto, pues no podemos ignorar la realidad que nos dictan a los datos según el noveno informe del Estado de la Educación, en el 2023, Costa Rica enfrenta un desafío crítico en cobertura de la educación preescolar, particularmente para los niveles de interactivo 2, ¿verdad? Que es niños y niñas de 4 años, y de manera más severa en las edades previas. Y aunque para el país se ha universalizado prácticamente el ciclo de transición, la brecha en edades tempranas sigue siendo un factor que provoca desigualdad. Las niñas y los niños que no acceden a una estimulación temprana formal inician su vida escolar con una desventaja cognitiva importante y también socioemocional, que a menudo, como ustedes y yo sabemos, se arrastra durante toda su primaria. En ese sentido, cada niño y cada niña que no asiste a estimulación es una promesa que dejamos en pausa. Y debemos de ser aún más realistas, porque esta deuda del Estado no solo se salda con cemento y presupuesto, se salda con el fortalecimiento de la mediación pedagógica, porque una cobertura sin capacidad docente robusta es una cáscara vacía. Y creo que en esto precisamente la red Kipus ha jugado un papel muy importante en estas reflexiones en torno al rol docente. El profesorado de educación inicial no es una persona solamente ejecutora de currículos estandarizados, es el arquitecto o arquitecta de ambientes de aprendizaje y el sostén de un desarrollo simbólico mucho más complejo. Acá en el Instituto de Investigaciones en Educación hemos realizado algunas investigaciones precisamente sobre este tema de la mediación pedagógica y es que efectivamente la mediación no ocurre en la pizarra, sino en el vínculo, en el juego, en la capacidad de traducir el mundo para quienes hoy apenas empiezan a nombrarlo. Por ello, la deuda también es con el gremio. Necesitamos condiciones que permitan una docencia de alta especialidad,
donde la formación continua y las medidas pertinentes garanticen que la niñez sea vista, sea escuchada y sobre todo potencializada en su singularidad. Permítame concluir con una reflexión. Eh, a menudo pensamos en la educación como un edificio donde lo más importante es la altura de sus muros. En este sentido, yo les propongo que veamos al docente y a la atención temprana como un andamiaje invisible que sostiene todo el peso de este desarrollo. Si este andamiaje es frágil, flexible o insuficiente, el edificio entero se caería. Y en ese sentido, este andamiaje es nuestra educación pública, la cual estaríamos condenando a una caída eminente, ¿verdad? Y no a un constante lugar de crecimiento pleno. Eh, Quiero citarles una cita de Gabriela Mistral que dice así: muchas de las cosas que hemos necesitado pueden esperar. El niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, creando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora. Y en ese sentido, agradezco a Farley y al equipo por traernos a reflexionar un tema tan importante, porque nuestra responsabilidad es transformar esta urgencia biológica en una prioridad política y que podamos asegurar que este andamiaje de la equidad sea sólido y sobre todo que garantice que este ahora sea luminoso para cada niño y para cada niña de nuestra patria. Así que muchas gracias por este espacio. Me quedo por acá escuchándoles y deseo que sea de mucho provecho. Muchas gracias, Carol. Y a las personas que están conectadas desde las diferentes plataformas. Esta conferencia surge a partir de también estar en varios espacios con docentes desde la RINA y escuchar análisis que nos llevan a este tema de la educación, los diferentes informes, el informe de la educación. Pues como que hay una generalización de una desesperanza aprendida, por decirlo de alguna manera. Como que no vemos rumbo, se habla de muy mala calidad de la educación, sectores que se están quedando muy por debajo, sectores rurales o de sectores urbanos con menos posibilidades y que tampoco hay alguna acción que se esté haciendo en términos estatales. Entonces también queríamos invitar a investigadores que vienen pensando este tema desde hace muchísimos años, que nos pueda dar una mirada histórica, que creo que eso también es refrescante en este contexto, y que nos pueda plantear a partir de esos procesos históricos una realidad que es diferente, pero del contexto latinoamericano y en la cual podemos aprender algunas cosas o podemos pensar para hablar de este diseño de la educación en términos de estructura y relación con el Estado. Entonces, gracias, Nicolás, porque sé que igual Nicolás está fuera del continente y a pesar de ello accedió a la invitación y muchísimas gracias por haber preparado el material para este espacio. Al contrario, Farlen y Carol y a todos los compañeros, compañeras de la red INIE, para mí es un gusto enorme poder estar hoy en este espacio. Agradezco muchísimo la invitación de todo el equipo de la Universidad de Costa Rica y bueno, con muchas ganas de compartir algunas ideas, algunas inquietudes también, alguna esperanza y alguna preocupación, porque vienen siempre un poco combinadas. Es casi nuestra condición latinoamericana, ¿no? La de convivir con estas sensaciones permanentemente. Bueno, sobre el vínculo que me proponían cuando me invitaron a este espacio. Decía el vínculo entre el lugar de las docentes y los docentes, del Estado y la educación en la escena contemporánea. Entonces, para eso yo preparé una presentación que sirva de guía, la estoy compartiendo en este momento, ustedes me dirán si se ve bien. Se ¿Se aprecia. ve? Bien, sí. Muy bien. Bueno, yo voy a estar viendo la presentación, no los voy a poder estar viendo ustedes, pero cualquier cosa, por favor, me lo dicen y estoy atento.
Bueno, el título de esta intervención, Escuela, Estado y Rol Docente, la experiencia argentina. Yo quería comenzar diciendo que no puedo estar más en acuerdo con las palabras que compartieron Carol y Farlen al comienzo de esta charla. Creo que lo que tenemos hoy en América Latina son preocupaciones compartidas que se agudizan en la medida en la que en muchos de nuestros países estamos transitando por gobiernos de derecha, gobiernos que rechazan los principios más elementales del derecho a la educación, de la principalidad del Estado en materia educativa y de las políticas públicas, ¿no?, de inclusión o con inclusión social. Pero creo que también son preocupaciones que se extienden más allá de los países que están gobernados bajo este signo político. Creo que son preocupaciones que vienen incluso de varias décadas atrás y que por eso es importante y necesario, diría también, pensarlos en una perspectiva histórica. ¿Qué me propongo con esta intervención? Sobre todo conversar. Lo que más me importa, y creo que lo más valioso de estos espacios es el diálogo, el intercambio, el que podamos poner en común nuestros puntos de vista. Para eso voy a partir de una provocación, que es compartir algunas ideas sobre la relación que se estableció entre el Estado, los docentes y la educación en la experiencia argentina, que es de lo que me invitaron a conversar. Como anticiparon mis colegas, soy historiador de la educación. Uno siempre un poco habla desde la perspectiva que le brinda su disciplina, pero al mismo tiempo creo que más allá de eso, hoy la historia, como decía muy bien Farlen, nos da una perspectiva. Yo lo escuché a él y recordé, resonó en mi cabeza una frase que decía Raymond Williams en un libro genial que es Entre el campo y la ciudad. Raymond Williams empieza ese libro diciendo el primer problema es de perspectiva. Es decir, el primer problema al que se enfrenta un cientista social o una cientista social es desde dónde va a enfocar eso que le interesa mirar, ¿no? Entonces, mi mirada va a tratar de iluminar este problema desde una perspectiva que es la perspectiva histórica, de pensar algunos rasgos históricos en torno a esta relación entre Estado, docentes y educación, y por supuesto esto en la conversación que tendremos puede ser iluminado y matizado desde otras miradas y enfoques. Y finalmente, como no podría ser de otra manera, quiero llegar al presente, mirar un poco la escena contemporánea, cómo está la educación en la Argentina hoy y plantear a partir de eso algunas claves de lectura para abrir un intercambio. Todo viaje de conocimiento siempre está munido de algunas categorías teóricas, de algunas herramientas que nos permiten pensar o abordar los problemas que nos proponemos, sobre los que nos proponemos reflexionar. En mi caso, yo quería presentarles tres categorías de tres investigadoras que me han acompañado desde diferentes lugares a lo largo de estos años para pensar estos y otros problemas. El primero es una categoría de la gran etnógrafa educativa mexicana Celsi Rockwell, cuando habla, ¿no?, de que, y reflexiona en clave histórica, ¿no?, dice, en la historia de la educación nunca existió, dice, un magisterio homogéneo, portador de una única cultura magisterial, sino que lo que existe son culturas magisteriales, en plural, ¿no? Por lo tanto, a lo largo de esta charla, cada vez que hablemos de identidades docentes o de roles docentes, nos vamos a estar siempre refiriendo a la configuración de subjetividades que son en sí misma, diría, irreductiblemente heterogéneas, ¿sí? No hay una cultura magisterial como si fuera una esencia, ¿sí?, que hay que descubrir, con la que hay que conectar, sino que a lo largo de la historia de la educación siempre hubo diferentes culturas magisteriales y esa pluralidad creo que es algo que no solo debemos reconocer, sino también tener muy presente a la hora de reflexionar sobre de qué hablamos cuando hablamos de roles docentes en nuestras sociedades y en nuestras culturas escolares. En segundo lugar, recupero también una categoría muy importante de una colega argentina, Miriam Southwell, que viene trabajando hace mucho tiempo ya sobre
la cuestión de las posiciones docentes. También, ¿no? Cuando hablamos de posiciones docentes, lo que estamos tratando de plantear es que hay múltiples formas de entender y de establecer articulaciones entre lo educativo, lo público y el aparato estatal desde la mirada o desde la perspectiva de las y los docentes, ¿no? Las posiciones docentes también no son una esencia inmóvil, una esencia ¿no? inmodificable a lo largo del tiempo, sino que son configuraciones que se van organizando en clave histórica, pero también coyuntural, respecto de las diferentes formas de entender y de interpretar lo educativo, de entender y de interpretar lo público y de entender y de interpretar al aparato estatal. Entonces, esta otra categoría también la voy a tomar y tener en cuenta a lo largo de esta intervención. Y finalmente, bueno, una idea que fue acuñada ya hace muchos años por una gran pedagoga y educadora latinoamericana, con quien tuve también la fortuna de formarme, que es Adriana Puigros, y que dice y sostiene, ¿no?, que estas posiciones, ¿no?, las posiciones que los docentes y las docentes adoptaron a lo largo de la historia, se fueron configurando y reconfigurando al interior de un campo de luchas permanente. De ese campo de luchas permanente, que es el campo pedagógico, que es como creo que debemos pensar nuestro rol y nuestra participación en los modos de entender lo educativo en nuestra sociedad, siempre surgieron expresiones que fueron hegemónicas, ¿no? Inés Dussel habla de las pedagogías triunfantes. A lo largo de la historia y en nuestro presente hay posiciones pedagógicas triunfantes, ¿sí? Pero también y al mismo tiempo, y aquí viene la categoría acuñada por Puigros, existen también no menos, ni menos importantes, digo, ni menos fructíferas alternativas pedagógicas. Yo creo que muchos y muchas de nosotros hoy nos identificamos y podríamos y deberíamos pensar las posiciones que adoptamos en el debate pedagógico contemporáneo dentro de esta tercera categoría, la de las alternativas pedagógicas. Estas son entonces tres categorías, ¿no? Las culturas magisteriales, las posiciones docentes y las alternativas pedagógicas, desde donde voy a intentar realizar un recorrido a lo largo de algunos mojones, algunos momentos del vínculo entre docencia, educación y Estado en la Argentina para poder finalmente llegar al tiempo presente y compartir algunos elementos al respecto. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Yo creo que este punto de partida es un punto de partida que hace sentido en el contexto argentino, pero me atrevería a decir también, por lo que he estudiado sobre pedagogías latinoamericanas, que puede resonar en diferentes regiones de nuestro continente, ¿no? La idea de que el primer rol docente que se fue configurando al calor de las discusiones entre Estado y sociedad civil, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, fue la que dio lugar a la figura del docente como un apóstol laico. Y acá, fíjense, ¿no?, hablando de posiciones docentes, de culturas magisteriales y de debates políticos pedagógicos, como ya en la primera imagen, en el que podríamos decir en nuestro punto de partida, nuestra escena fundante, ¿sí?, ya aparece una figura que está tensionada entre dos tradiciones, ¿no? La figura del apóstol, ¿sí?, remite de una manera creo que indisimulada o indisimulable, como quieran, a la presencia y al rol que la Iglesia ejerció en el ámbito educativo en nuestro continente y más allá de nuestro continente también, durante por lo menos todo el contexto de la colonia, por lo menos. Es decir, la figura del apóstol, ¿no?, el nombre con el que nombramos o la caracterización con la que nombramos al rol docente en el origen de nuestros sistemas educativos modernos, tiene componentes que vienen de periodos pretéritos. Al mismo tiempo, el adjetivo laico está condensando, ¿sí?, el peso que las ideas liberales tuvieron en la definición de las políticas educativas, por lo menos también desde la segunda mitad del siglo XIX, pero especialmente hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Es decir, la primera forma de nombrar la identidad docente parte de dos elementos que, lejos de
tender un punto de convergencia, están tensionando, ¿no?, esta identidad. Por otro lado, tenemos también el papel que jugó la escuela normal o el normalismo, ¿no?, que fue una de las instituciones, ¿no?, modernas más destacadas. Y lo fue precisamente porque tuvo una enorme capacidad para poder dotar a esos estados que se estaban configurando desde la segunda mitad del siglo XIX en nuestro continente, dotar a esos estados de los agentes y de las agentes que ese mismo estado requería para poder llevar adelante ese proyecto civilizatorio y al mismo tiempo construir o instalar un nuevo orden social, ¿no? Entonces, el papel de la escuela normal tuvo un lugar fundamental en este proyecto. Ustedes que son estudiosos y estudiosas de las infancias saben, ¿no?, que la configuración de la idea de infancia moderna no solamente está indisolublemente ligada a la definición de la pedagogía como un campo de estudio, sino también al papel que el normalismo le dio a esa subjetividad, ¿no?, a través de un trabajo constante, permanente y que al mismo tiempo fue masivo, ¿no? Y en tercer lugar, volviendo a la identidad docente, esa tensión, ¿no? Decíamos recién, hay una tensión en torno a la idea del apóstol laico, también hay una tensión respecto de si el docente se autopercibió desde un primer momento como un trabajador de la cultura o si más bien lo hizo como un funcionario o como una funcionaria del Estado. Bueno, ahí hay que decir que en un primer momento, por lo menos para el caso argentino, creo que también se puede generalizar bastante, por lo menos para los países de Sudamérica, las y los maestros estuvieron atravesados por esa disyuntiva, pero que aunque provenían de las clases trabajadoras, es decir, digamos, los docentes provenían de los sectores de la clase trabajadora, no venían de las clases medias o medias altas, sino de las clases medias y medias bajas, aceptaron una posición subordinada en la burocracia estatal, ¿no?, que, ¿no?, sin embargo, las y los revestía de un aura de prestigio por parte del conjunto de la sociedad. Es decir, antes que identificarse como trabajadores y trabajadoras de la cultura, prefirieron hacerlo como funcionarios y funcionarias del Estado, porque a pesar de que estaban en un lugar subordinado dentro de la escala o dentro de la burocracia estatal, eso les otorgaba una suerte de aura o de reconocimiento por parte del conjunto de la sociedad. Este elemento, ¿no?, jugó también un papel fundamental a la hora de pensar los procesos que vienen a continuación y que tienen que ver precisamente con la capacidad que los docentes tuvieron y desarrollaron y la sensibilidad que desarrollaron respecto a identificarse con los sectores de la clase trabajadora de nuestros países. Dos elementos más sobre la cultura del normalismo que cumplió un rol fundamental. El normalismo fue una política pública. El normalismo fue una expresión de una pedagogía estatal. Yo creo que el normalismo fue un sistema inquieto, que lejos de esas figuras o miradas que tratan de mirar al normalismo como una suerte de monumento estatal, yo creo que adentro del normalismo, en sus patios internos, el normalismo fue un sistema inquieto. En sus fronteras, la política siempre estuvo presente. Y cuando digo la política, digo la discusión política. Los maestros y las maestras se interesaron desde los orígenes por discutir políticamente. Nuestras historias de la educación, sobre todo la historia de la educación liberal, acalló este hecho fundante. Pero hay hoy numerosas aproximaciones historiográfico-educativas que dan cuenta de este fenómeno, de que en el normalismo, ¿no?, lo político estuvo desde un primer momento presente en el debate pedagógico entre las maestras y los maestros, y que por lo tanto ese debate no dio como resultado, impidió que el normalismo pudiera producir una pedagogía cerrada, ¿no?, es decir, una pedagogía que definiera de una manera contundente cómo tenían que pensar las maestras y los maestros y cómo tenían que desenvolverse las maestras y los maestros en torno a el trabajo docente. Más bien, ese sistema inquieto o esas divergencias, como planteo de inmediato, le abrieron al campo de la pedagogía, ¿no?, toda una serie de líneas de debates que están, como les decía, desde un primer momento gestando tanto
pedagogías triunfantes o modelos hegemónicos, y a la sombra de esos modelos hegemónicos, alternativas pedagógicas que discutieron, ¿no?, las formas hegemónicas de pensar lo educativo. En ese sentido, entonces, esos apóstoles del saber tenían claro y compartían la idea de que la escuela era una herramienta fundamental de transformación social, pero no necesariamente estaban todos de acuerdo respecto de cómo debía organizarse la transmisión de la cultura que tenía lugar en la escuela. No estaban todos de acuerdo respecto a quiénes eran sus destinatarios, no estaban de acuerdo respecto a cómo establecer relaciones entre la sociedad y la educación y el Estado, ni a cómo vincular la cultura escolar con la cultura política, o a qué márgenes de autonomía, ¿no? ¿Qué margen de autonomía podían tener esos docentes y esas docentes para construir formas de organización que representaran sus propios derechos? Y esto nos lleva a al plano de las primeras luchas y huelgas docentes, ¿no? En el caso de la Argentina hay un hecho que quería compartirles porque me parece que ilustra mucho el tema de esta conversación, ¿no? Hay 9 maestras que abrieron un camino en los reclamos de los docentes que todavía no estaban organizados en sindicatos, en gremios. De hecho, fuimos los últimos trabajadores y trabajadoras en organizarnos en gremios y en sindicatos, precisamente por esta cuestión del apóstol del saber y por esta cuestión del estar tan asociados al funcionariado estatal. Pero hubo un grupo de maestras en Argentina que hacia 1881 se cansaron de aguantar una situación injusta tras otra y suspendieron sus tareas, decidieron dejar de trabajar en la escuela en la que estaban, a la que estaban confinadas, y elevaron una carta al que por ese momento era el director general de escuelas de la Argentina, que era Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento es un célebre educador argentino, ¿no?, al que estas mujeres le escriben y le dicen lo siguiente: nos hemos resignado muchos años con la esperanza de que esto mejorase, la propia situación docente. Más viendo las nuevas dificultades que se presentan para el pago de nuestros salarios, no nos queda otro recurso que suspender las tareas escolares, hasta que el excelentísimo gobierno tome las medidas que crea del caso, apelando por nuestra parte ante el país entero y la ilustración y sentido justiciero del señor superintendente Domingo Faustino Sarmiento, a quien la nación le debe la fundación de su instrucción pública. Es decir, que estas mujeres le están reclamando al superintendente de escuelas, en este caso Domingo Faustino Sarmiento, que atienda la situación por la cual vienen penando hace meses, ¿no?, respecto de su situación laboral. Y fíjense lo que hace Sarmiento. Es muy interesante porque la escena funda una suerte de doble estándar respecto de cómo son tratadas estas maestras. En primer lugar, Sarmiento publica esa carta que le dirigió un grupo de maestras de manera privada a él, la publica en El Monitor de la Educación Común, que es una gran revista de circulación nacional a través de la cual se pueden dar a conocer eventos como este. Es decir, Sarmiento toma esa demanda y la publica, y al publicarla la hace, valga la redundancia, pública, le da una circulación que de otra manera no hubiera tenido jamás. Es decir, probablemente yo no hubiera podido decir esto, ¿no?, contarles esta anécdota o esta experiencia, si Sarmiento no hubiera tomado la decisión de publicarla en las páginas del Monitor de la Educación Común. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que hace Sarmiento? Toma partido por el gobernador de San Luis, es decir, el responsable de contratar y de dejar impagas a esas maestras, y dice, acompaña la posición, decía el gobernador de San Luis, de separar a las maestras de su cargo por considerar que se habían manifestado de manera indebida y sin respetar el debido decoro. O sea, un doble estándar. Sarmiento apoya a las huelguistas, dando publicidad a su reclamo, y al mismo tiempo se congracia con su verdugo, inaugurando, creo yo, una larga y compleja relación entre el movimiento magisterial y el Estado argentino, que forma parte de los asuntos que nos
propusimos pensar acá. Es decir, el Estado, ¿no? Un amigo politólogo dice, a propósito de la escena contemporánea, dice, el Estado te da la beca y te reprime en la marcha, ¿no? Esta doble caracterización que tiene, esta ambigüedad, ¿no?, del Estado vinculándose con lo educativo, creo que forma parte constitutiva de nuestra historia y de la historia o de las formas históricas en las que se vinculó la docencia con el aparato estatal. Frente a esto, frente a situaciones como estas, que se van repitiendo año tras año y experiencia tras experiencia, los docentes deciden empezar a organizarse. Y este es un punto también fundamental de esta breve historia, ¿no? Comienzan los primeros ensayos de organización sindical, que siempre, en el caso argentino, comienzan con iniciativas locales. Es decir, se van organizando, como por ejemplo el caso de la Liga de Maestros de San Juan de 1892, cuyo rasgo distintivo es que de lo local los maestros van a comenzar a tratar de ir escalando al plano regional y finalmente al nacional. Y ahí van a tener un lugar fundamental los congresos pedagógicos, ¿no? El congreso pedagógico es un espacio de encuentro que contribuyó de una manera fundamental a fortalecer este tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, ahí hay un primer rasgo que vale la pena subrayar. El segundo rasgo que vale la pena subrayar es que esas primeras formas de organización sindical están sobre todo centradas en el mutualismo. El mutualismo es la más universal expresión de la ayuda entre hombres y mujeres. Sus orígenes pueden rastrearse en la Edad Media, ¿no?, con los primeros grupos de artesanos que se reúnen en torno a un oficio para poder controlar la práctica del mismo. En Argentina, no sé cómo ha sido en Costa Rica, esas iniciativas estuvieron más asociadas a los grupos de socorros mutuos, es decir, las primeras formas de organización docente estuvieron vinculadas con pensar y concretar formas de ayudarnos entre nosotros y nosotras. Es decir, frente a la incapacidad, por ejemplo, de un maestro que caía en incapacidad o tenía una dolencia, una enfermedad, ¿cómo podemos construir formas de asociatividad que nos permitan apoyarnos entre nosotros? ¿Sí? Esas formas del mutualismo o del cooperativismo también tuvieron un carácter laico, temprano, ¿no?, y estuvieron sustentadas en los principios de la igualdad y del compromiso solidario. Estas formas, ¿no?, de articulación son muy, muy importantes. Y por supuesto, también en esos espacios de ayuda mutua siempre estuvieron presentes y con un fuerte énfasis las cuestiones de orden político, como aquella que manifestó el maestro Alejandro Carbó, que argumentaba, ¿no?, que en tanto que los maestros y profesores normalistas formaban a los futuros ciudadanos de la República, y acá hay que introducir una nota y decir que estaba hablando de los hombres y de los varones, que estaba excluyendo, ¿no?, deliberadamente a las mujeres, el maestro Carbó decía que en la medida en que los maestros formaban a los futuros ciudadanos de la República, debían comprometerse y tenían las condiciones para participar, ¿no?, de las funciones de gobierno. Es decir, los maestros podían naturalmente, y debían hacerlo, ¿no?, cumplir o asumir responsabilidades políticas. Es decir, de nuevo, que la cuestión del rol docente pensada en el vínculo con el Estado estuvo atravesada por la cuestión o la condición política de estos sujetos. Si avanzamos un poco en el tiempo, a grandes saltos y como para ir llegando también al presente, podemos decir que cuando miramos la configuración de una identidad gremial en la historia docente argentina, vamos a encontrar, en primer lugar, que hay una gran heterogeneidad en el mundo docente. De nuevo, la cuestión de las culturas magisteriales en plural y de las posiciones docentes en plural. Es decir, hay múltiples entidades, ¿no?, que reflejaban las diferencias dentro de los espacios docentes. Estas diferencias son, de nuevo, irreductibles, no podemos negarlas, no podemos hablar del movimiento docente como un ente unificado, homogéneo, sino como un conjunto articulado de sujetos o de posiciones docentes que conviven, coexisten, a veces de una manera más uniforme o con fines y propósitos más unificados, mejor dicho, y otras veces no tanto. O sea, esas tensiones existen. Esas tensiones existen, por ejemplo, y a lo largo de la historia se han visualizado, por ejemplo, entre los maestros que tienen título docente y los que no lo tenían.
O por niveles, los maestros que estamos y las maestras que estamos trabajando en el nivel primario respecto de las que estamos trabajando en el secundario, respecto de las y los que estamos trabajando en el nivel universitario. De las jurisdicciones, ¿no? Si la escuela donde trabajo corresponde al ámbito nacional o al ámbito provincial, o las modalidades, si trabajo en la educación especial, en la técnica de adultos, o el tipo de gestión, si trabajo en la pública o trabajo en la privada. Todos estos elementos hay que mirarlos no solamente como matices o simplemente como matices, sino como elementos constitutivos de esa identidad docente. En segundo lugar, también recordar que los docentes, por lo general, esto ha ido cambiando con el tiempo, por supuesto, y amerita una revisión país por país, han procedido de sectores medios, medios altos, medios bajos, pero de sectores medios, que por lo general están históricamente vinculados con, ¿no?, familias de profesionales y que por lo tanto también han demostrado a lo largo de la historia cierta actitud refractaria a incorporarse, ¿no?, a través de los gremios y de los sindicatos a la organización obrera, ¿no?, más entendida o concebida en un sentido amplio. Este elemento también está en nuestra identidad. Yo creo que en buena medida eso se ha superado a lo largo del tiempo, pero no deja de ser un elemento histórico que está presente. Después, también, insisto en la perspectiva histórica, el alto porcentaje de feminización del trabajo docente, sobre todo, no en la actualidad, sino como parte de los elementos históricos, ¿no?, de una cultura patriarcal, profundamente patriarcal, que le impidió históricamente a las mujeres participar en los espacios públicos. Este es un elemento, insisto, también histórico, que en el presente se ha felizmente revertido, pero que forma parte de una identidad, ¿no?, de nuestra identidad histórica, colectiva como docentes. Y finalmente, el lugar o el papel del Estado, que muchas veces, diría casi también en el plano latinoamericano, en el caso argentino es muy fuerte, ¿no? Muchas iniciativas magisteriales fueron intervenidas por el Estado, impidiendo su organización, ¿no? Y no solo impidiendo su organización, sino muchas veces también realizando persecuciones, cesantías o traslados de quienes promovían esa forma de organización gremial, así también como de sus asociaciones y federaciones. Es decir, ¿no?, el Estado muchas veces buscó bloquear, buscó coartar esas iniciativas de organización docente, y ahí tenemos otro elemento más para pensar esta cuestión. Y como no me iba a privar de hablar de Milei, por supuesto, y creo que en parte también los organizadores y las organizadoras de este evento estaban esperando esto, hoy en la escena contemporánea, dejando un poco de lado toda esta perspectiva histórica, lo que nos encontramos es una situación, diría, casi inédita en los términos y alcances de la gravedad que tienen. Es decir, por un lado, Milei y las políticas que encarna Milei son un producto histórico. Es decir, los podemos encontrar en la historia argentina de los últimos 50 años por lo menos, ¿no? Tienen muchos elementos que, ¿no?, Mark Twain dice, la historia nunca se repite, pero rima. Entonces voy a decir yo, que riman con políticas desarrolladas durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, 1976-1983. Hay elementos muy concretos que nos permiten establecer paralelismos entre las políticas implementadas en la dictadura y las que está llevando adelante el gobierno de Milei en un contexto de democracia, hay que decirlo. Entre ellas, un feroz desfinanciamiento y caída de la inversión educativa. El gobierno nacional recortó el presupuesto educativo del 1,44% del PBI en 2023, que ya era bajísimo. Bueno, logró recortarlo todavía más a un proyectado del 0,75 para el 2026. Todo esto cuando hay una ley de educación nacional vigente que establece que la meta, ¿sí?, de inversión debería ser del 6% del PBI, o sea, 0,75 contra una meta del 6 y una media en 2023 de 1,44. Eso creo cualquiera que maneje medianamente bien números sabe que es absolutamente terrible. Al mismo tiempo, lo que el gobierno de Milei se empecinó en hacer fue eliminar
todos los mecanismos que permitían cierto grado de piso común en materia presupuestaria para o en torno de los salarios docentes. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que permitía, insisto, igualar ciertas desigualdades históricas de las 24 jurisdicciones que conforman el país, bueno, fueron eliminadas y al eliminárselas se profundizaron las desigualdades regionales y al mismo tiempo, el Estado no convoca o impide la realización de paritarias nacionales, lo cual ha dejado a un altísimo porcentaje de las y los docentes con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Esto incluye no solo a los maestros y maestras del nivel primario o inicial primario, sino también y especialmente, como voy a mostrar ahora, a las y los profesores universitarios. Y el último punto de muchos que podríamos tocar, si les interesa lo profundizamos en la instancia de la conversación, es la degradación del Ministerio de Educación a rango de secretaría. Esto no es solamente una reducción administrativa, sino que también es quitarle un peso histórico o el peso histórico que la educación tuvo en el plano de las políticas públicas en la Argentina y el vaciamiento consecuente de los programas educativos. Si uno entra hoy o una entra hoy a la página de la Secretaría de Educación del Ministerio del Capital Humano, da pena, realmente pena, es una pobreza monástica esa página. No hay, y al mismo tiempo es una expresión fidedigna del interés que tiene este Estado o este gobierno por el desarrollo de las políticas educativas. Hay un recorte masivo en temas de formación docente, desmantelamiento de programas como Conectar Igualdad o de financiamiento de la educación técnico-profesional, por citar 3 de muchísimos ejemplos que podríamos dar. En este último gráfico que traje para compartir, se puede ver, por ejemplo, cómo entre junio del 25 y noviembre del 23 esto ha empeorado. Hay gráficos más recientes, pero quería mostrarles este porque reúne 4 puntos que me interesaba presentar juntos. Los salarios nuestros salarios de la Universidad Nacional cayeron un 29,3%, o sea, el poder adquisitivo de un docente, una docente en la Argentina, de la universidad en la Argentina, descendió un tercio, es decir, un tercio de lo que podía adquirir en noviembre del 23 a junio del 25 y ha empeorado este año. La inversión de la Secretaría de Educación, o sea, el presupuesto, mejor dicho, de la Secretaría de Educación descendió también para el mismo periodo un 47%. El recorte es absolutamente feroz. El presupuesto de las universidades cayó también un 20%. Y en ciencia y tecnología de la friolera suma del 45%. Insisto, todos estos números llevados al presente no han hecho más que empeorar. Y esto creo da como resultado, como consecuencia, una tesis, que es que estamos frente a una política de desmantelamiento sistematizado que es impulsada por el actual gobierno, ¿no?, respecto del rol histórico que desempeñó el Estado en materia educativa, en materia de ciencia y tecnología, en materia universitaria, que no es otra cosa que un ataque a la columna vertebral del proyecto de inclusión más importante que tuvo la Argentina en el siglo XX y que con todos los reparos y con todas las, entre comillas, que le querramos poner, nombrábamos con el término de justicia social. Este gobierno está decidido a fracturar, ¿no?, todos aquellos elementos que contribuían de una manera mejor o peor, más intensa o menos intensa, a esa idea de justicia social que de alguna manera caracterizó buena parte del siglo XX argentino. Frente a esto, y para terminar, creo que no podemos, como decía Farlen, creo al comienzo también, y yo me sonreía, decía, no podemos documentar el pesimismo, no podemos quedarnos en solamente compartir malas noticias. Creo que tenemos que recuperar la perspectiva histórica en muchos de nuestros debates, salir de este momento tan complejo que atravesamos. Entiendo Costa Rica está también en un momento similar, así me lo transmitían, ahora seguramente lo comentaremos. Y hay que empezar a transitar otros caminos y generar nuevos espacios de diálogo, espacios de diálogos como este,
entre todos y todas los agentes involucrados en la cuestión educativa, no solamente los académicos o las académicas. Creo que eso es un error, ahora lo voy a subrayar. Creo que tenemos que ser capaces de imaginar nuevos espacios donde compartir y de compartir en un mismo pie de igualdad, sin vergüenza, sin pruritos, o sea, con lo que cada uno y cada una trae, con las reflexiones, las inquietudes, las esperanzas, los miedos, las ganas, los compromisos que cada uno y que cada una trae respecto de cómo interpretamos y cómo estamos pensando la cuestión educativa, sabiendo que estoy convencido de esto, no hay una solución posible que no provenga del resultado de un esfuerzo por acumular todas nuestras luchas. Creo que tenemos que volver a articular en un gran frente todas nuestras luchas para poder hacer frente, valga la redundancia, a este momento. Creo también que la reflexión pedagógica, soy pedagogo, tiene que encontrar formas y medios para hacer inteligible su mensaje ante la sociedad. Creo que hemos sido en parte víctimas y en parte también victimarios de una hiperespecialización que nos convirtió, y perdonen la metáfora, en panaderos que hacemos pan para otros panaderos. O sea, hablamos entre nosotros, ¿no? Hemos conversado muchísimo entre nosotros, nosotras, no es tan mal que lo hagamos, pero creo que también el riesgo que hemos corrido o la situación en la que nos encontramos es que hemos dejado de conversar con la sociedad. Y lo que tenemos que hacer es urgentemente retomar esa conversación con la sociedad. Esto, por supuesto, es a quien le quepa el sayo que se lo ponga. No estoy generalizando como si todos estuviéramos y todas estuviéramos en la misma situación. Pero creo, hablo por mí por lo menos, ¿no? Hemos caído mucho en la cuestión de, ¿no?, conversar solamente con los que trabajan nuestros temas y hemos dejado de conversar con el ciudadano o la ciudadana de a pie. Y en ese sentido, creo que nos cabe la advertencia que en su momento Gastón Bachelard le lanzaba a los sociólogos, le decía, ¿no? A propósito dice, ¿no?, de que los sociólogos tienen un profeta dentro que tienen que acallar, ¿no? Decía Bachelard, todo químico debe luchar contra el alquimista que tiene adentro. Y nosotros creo que debemos luchar contra el especialista que llevamos adentro y encarnar roles de intelectuales públicos que equilibren la rigurosidad del conocimiento científico, porque creo que no hay que renunciar un ápice a esa rigurosidad, pero sí tenemos que desarrollar o equilibrarla con un indispensable compromiso por la circulación de las ideas y por la transformación social, que es a eso a lo que nos debemos al final del día. Bueno, muchas gracias por su amable atención. Voy a dejar de compartir y, bueno, nada, a escucharlos muy atentamente. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muy, muy interesante. Creo que nos da para pensar muchísimo. ¿Alguna o alguno que tiene alguna pregunta que quiera tanto hacerla levantando la mano o interviniendo o también la puede hacer por el chat? Yo traía una pregunta que me imagino que también en los diferentes espacios en los que vos estás te, te la hacen o has tenido que escuchar o hablar del tema que es como el papel que está asumiendo o que está teniendo la inteligencia artificial en este contexto y en el marco de la educación y qué vías o qué reflexiones se han generado a partir de, de la misma en el tema educativo. Pero no sé si hay otras preguntas que El tema del... de la inteligencia artificial Perdón. sí. Bien. Bueno, es todo un tema, el tema de la inteligencia artificial. Creo que acá todos tenemos algo para decir. A mí, eh, como docente, como profesor, me preocupa, me genera, como creo que a muchos, a muchas, algunas alarmas. Creo que tenemos que evitar caer en dos posturas, que son, creo, por otro lado, las más sencillas, es, ¿no?, una postura de rechazo de plano a cualquier novedad o innovación tecnológica. Creo que eso es un error. Creo que cerrarse, ¿no?, de una manera así obtusa frente a la novedad nunca es una buena señal, pero al mismo tiempo creo que también es un error creer que debemos correr detrás de cada novedad tecnológica como si fueran, ¿no?, elementos o instancias inocuas y no fueran a generar
toda una serie de problemas, ¿no? En el plano educativo. Entonces, creo que ahí hay que ver, bueno, cómo podemos pensar, y ahí de nuevo reivindico la reflexión pedagógicamente, ¿no? Usos interesantes de la tecnología que contribuyan a la formación de sujetos independientes, de sujetos, voy a decir una palabra muy de la modernidad, emancipados. Es decir, que puedan utilizar, ¿no?, estas herramientas, pero desde una capacidad crítica. Recordemos siempre con lo que decía el viejo Marx, ¿no? La herramienta cambia al sujeto, no es el sujeto el que cambia la herramienta. Bueno, la inteligencia artificial es probablemente la herramienta más potente que la humanidad ha desarrollado en muchísimo tiempo, ¿no? Creer que si se la ponemos en la mano de sujetos que no son capaces de pensar por sí mismos, no son capaces de pensar de manera autónoma, no va a tener un costo, creo que es un error. Creer que el camino es, por lo tanto, rechazarla y sacarla fuera de los muros escolares, eso va a volver de formas mucho menos interesantes o peores. Entonces, creo que ahí tenemos una reflexión en cursos que se está haciendo y que es muy importante pensarla, ¿no? Seguir pensándola. Súper, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera comentar alguna reflexión, algo que quiera traer sobre el contexto costarricense o de alguna particularidad? Buenas tardes. Yo Hola, quisiera hacer como un comentario. adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Montero. Estuve escuchando la conferencia muy interesante. Eh, de hecho, bueno, yo estudié en la Nacional de Córdoba. Tengo varios ex compañeros del doctorado que están sufriendo por lo que usted comenta. Entonces, bueno, y leí el Sarmiento. Así que, bueno, muy interesante. Pero específicamente quería ver si las investigaciones o su postura con respecto a la unión a nivel de investigación o de producción de nuevo conocimiento de la educación y la comunicación, cómo se está trabajando actualmente, digamos, desde el campo, digamos, el Argentina como yo al ser de comunicadora y abordar temas que son del ámbito educativo, pues a uno siempre le genera como interés cómo se está abordando en otros contextos y países, ¿verdad? Ese era mi comentario. Muchísimas gracias, Laura. Se entrecortó un poquito, pero a ver si yo pude interpretar bien tu inquietud y tu pregunta. Entiendo que lo que te interesa es, en el ámbito de la comunicación, cómo trabajar con cuestiones educativas, ¿no? A ver, me parece que es un trabajo fundamental, te diría casi de primer orden hoy en día. Los pedagogos, las pedagogas no sabemos comunicar bien, comunicamos más bien mal y por lo tanto hemos ido perdiendo presencia y reconocimiento en la arena pública, en el espacio público. Entonces, fundamental que quienes están trabajando en la articulación entre comunicación y educación puedan proveernos de talleres, de cursos, de reflexiones, de libros, etcétera, que nos permitan generar, te diría, yo creo que las capacidades las tenemos. Lo que no desarrollamos bien es la sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollar sensibilidades para poder comunicarle a gente, a ciudadanos, a conciudadanas, ¿no? Temas que quizás a priori no forman parte de sus preocupaciones cotidianas, pero que nosotras somos conscientes de que les afectan la vida de una manera directa. Pero ¿cómo comunicamos? ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo lo transmitimos? Me parece que es un tema de primer orden. ¿Cómo se está trabajando eso en la Argentina? Mira, hay cada vez más inquietud al respecto, sobre todo porque el contexto de ataque a la ciencia es durísimo y una de las estrategias que la comunidad científica argentina, sobre todo con el CONICET, y ahora voy a contar un ejemplo, desarrolló es mostrarle a la comunidad, mostrarle a la sociedad, ¿no?, todo lo que el conocimiento aporta en términos de diferencial, ¿no?, para la vida en común. Es decir, que no es lo mismo
una sociedad con un sistema de ciencia y tecnología fortalecido que con un sistema de ciencia y tecnología devastado. Entonces, comunicárselo a la gente es fundamental. Y hubo una campaña genial en la Argentina que vino de un lugar, yo creo que para muchos, me incluyo, insospechado, insólito, que fue toda una campaña de estudio de la cuenca, no sé si lo estoy diciendo con propiedad, me disculpan, de la cuenca marítima, ¿no? Durante una cantidad de días, una cámara oceanográfica estuvo recorriendo el lecho marino de la Argentina y estuvo mostrándonos, ¿no? Bueno, los secretos de las profundidades del mar. Y fue una cosa espectacular, porque de Sí, repente había... ¿eh? Se, lo se, se conocí, volvió viral acá. Se volvió conocí viral en Costa Rica. ¿En serio? no, Mirá. por mis Uh, colegas en Córdoba, nos pasaron eso y fue espectacular, sí, increíble. bueno, Igual acá entonces, salieron. ¿cómo hacemos? Entonces, pero, a ver, ¿cómo hacemos para producir lo mismo con las humanidades y las ciencias sociales? No puede ser que no podamos producir algo de ese orden en nuestros propios campos de estudio. Yo creo que es posible. Yo creo que organizar un festival de filosofía, espacios y eventos que conmuevan y que generen interés, inquietud, sensibilicen en torno a lo que estamos haciendo, bueno, si no podemos es por una incapacidad propia, no es porque constitutivamente los campos de conocimiento en los que nos desenvolvemos estén impedidos de hacerlo. Entonces ahí tenemos un desafío de primer orden, Laura, y creo Ujú. que vale mucho, mucho la pena pensarlo y también ensayar, porque esto tiene mucho de ensayo y error, de ir probando qué funciona, qué no funciona, cómo no funciona. No, muchas gracias. Disculpas por no poder poner la cámara. Y también se me viene a la mente desde el objeto de estudio. Nosotros en los últimos años que hemos estado estudiando el uso de inteligencia artificial por parte de estudiantes de educación y comunicación, nos encontramos ante dos campos disciplinarios que siempre se pensaría que la comunicación es transversal y en sí es también genera transformación como la educación y cuando se unen, ¿verdad? Del análisis, pero también la parte de divulgación, como mencionas, es todo un reto, sí. No, más bien, muchísimas gracias por ustedes. La divulgación, ay, perdón, la divulgación siempre tuvo como una connotación, ¿no? Negativa, ¿no? Divulgar parecía ser una cosa, tarea menor. No, es una tarea de primer orden, de primer orden. Hoy tenemos que producir productos, valga la redundancia, en ese sentido. Miren, una de las muchas cosas que me tocó, que tuve la suerte de poder hacer. Una de las que más contento estoy es un programa que se llama Maestros de América Latina, que es una serie de 8 capítulos sobre educadores latinoamericanos, desde Simón Rodríguez a Paulo Freire, Gabriela Mistral, en fin, varios de estos personajes que hicimos con la Universidad Pedagógica y que tuvo solamente en el canal oficial donde están subidos más de 3 millones de reproducciones porque creo que es a través de esos productos que uno puede llegar con lo que trabaja, con lo que viene pensando a públicos más amplios que aquellos a los que llega el paper o el acta científica. O sea, tenemos que generar, creo, este otro tipo de productos. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Igual lo pueden hacer por el chat, pero yo nada más quería, Nicolás, preguntarte también el vínculo que se está teniendo entre universidad, que también ha sido bastante golpeada por este contexto, con sindicatos, con investigación en escuelas, etnografías, colegios. La última vez compré un libro de Ujú. una investigadora argentina del CONICET y como que ahora trabajaba para la UNAM y como que da cuenta de que muchos y muchas investigadoras
universidades argentinas en este contexto, pues también han tenido que buscar otros nichos laborales fuera de en este caso, universidades en México u otros espacios. Y Ujú, bueno, también eso es un golpe al desarrollo científico, a la academia, a fortalecer el rol que ujú. tiene la educación dentro del Estado. Entonces, también preguntarte cómo, qué acciones están haciendo desde las universidades en relación a este contexto. Bien. Mirá, una de las, no lo tengo chequeado, pero una de las informaciones que leí en el último, preparando esta charla también, es que por lo menos hubo una diáspora de unos 12.000 profesores, profesoras, docentes, universitarios en la Argentina desde que inició el gobierno de Milei. O sea, 12.000. Muchos de los cuales tienen altísimos niveles de calificación, son doctores, son doctoras, es decir, no porque sean doctores o doctoras, sino por el esfuerzo público en términos financieros que costó formar ese, llamémoslo, recurso humano, entre comillas, a esos profesionales, ¿no? La inversión que la sociedad hizo y que estas políticas se están dilapidando de una manera bestial. Yo creo que con un impacto, hoy cuando leí ese dato, pensaba en un acontecimiento histórico que se llamó la Noche de los Bastones Largos, es decir, una de las tantas dictaduras que tuvo la Argentina en el siglo XX, ¿no? Se conoce porque la policía entró a la universidad y sacó a bastonazo limpio a equipos científicos enteros. Eso produjo una diáspora también que rompió con el modelo, digamos, de desarrollo científico que tenía la Argentina entonces. Yo creo que lo que está sucediendo hoy es infinitamente más grande y de un alcance mucho más vasto que aquel acontecimiento que es tristemente recordado, tristemente célebre. Entonces, al mismo tiempo, las universidades están en un momento de una asfixia presupuestal como nunca se vivió, con una particularidad que es que el Congreso de la Nación votó una ley de financiamiento universitario que se aprobó, es decir, que se votó por mayoría, que fue vetada por el presidente, que se volvió a votar y volvió a ser aprobada, que tiene un dictamen de la justicia para que se aplique y que el gobierno, declarado en rebeldía, no está cumpliendo. O sea, una situación gravísima, una situación inédita, insólita, bueno, que no sabemos cómo va a terminar, que está en curso, que está abierta, pero de la cual sí tengo una certeza, insisto, no quiero ser pesimista, no lo soy, pero va a costar muchísimo reconstruir el daño que se genera. Destruir es muy fácil y es muy rápido. Reconstruir lleva mucho tiempo y mucho trabajo y mucho tesón. Por eso creo que una de las cosas, entre comillas, buenas o importantes, diría, de este tiempo es que los frentes sindicales, gremiales, que muchas veces políticamente no están del todo de acuerdo, se han juntado y han hecho una posición común frente a esta política que, bueno, nos pone en un estado de peligro tremendo. Totalmente. Muchísimas gracias. Abramos el espacio por si hay alguna pregunta o comentario más. Y si no, pues cerramos. Agradecerte, Nicolás, por tu tiempo. Sabemos que en Europa ahorita es de noche, entonces agradecerte por este espacio que nos brindaste y Al contrario. se podrá consultar también la conferencia en las páginas oficiales del INIE para que también se pueda compartir. Muchísimas gracias, Farlen, a ustedes por la invitación, por el espacio. Me da un gusto enorme, bueno, poder compartir y conversar con colegas y a total disposición para próximas iniciativas. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.